Sí, muy buenas tardes, tengan todos ustedes la bendición del Dios vivo y verdadero sobre todos nosotros y sobre toda nuestra nación. En la Biblia, en el libro de Apocalipsis dice: y las naciones que fueren salvas llevarán toda la gloria de esa nación a la gloria de la nueva Jerusalén celestial. Sabemos que estamos protegidos en la presencia de Dios, en el nombre de Jesucristo. Y todos y cada uno de los que estamos aquí, esperando, ¿verdad?, escuchar la bendita palabra, y los que estamos de este lado, hablar la palabra para todos ustedes, pero sabiendo que no somos nosotros, sino que es el Espíritu Santo a través de nosotros quien va a hablar la palabra. Porque así como ahora a ustedes les toca escuchar, así a nosotros hace años nos tocó escuchar. Porque dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, determinados años de los que estamos aquí, en mi caso hace 43 años, en San Luis Potosí, escuché la palabra que impactó mi vida y mi vida fue transformada para bien. Así es que nunca de los nunca podré arrepentirme de haber obedecido a nuestro Dios, al Dios vivo y verdadero. Así es que, Señor y Dios de la gloria, gracias por esta Plaza Pino Suárez, Padre. Yo te doy gracias por todos y cada uno de mis hermanos, Padre, que llevan años estando aquí para predicar tu bendita palabra. Síguelos bendiciendo, Padre. Gracias por sus vidas, Señor y Dios de la gloria. Así es que, Padre, habla tú, nosotros nos hacemos a un lado, toma tu lugar preferente, único, Padre, porque no queremos dar palabra de hombre, no queremos dar ideas de hombre, queremos hablar tu bendita y poderosa y sagrada palabra, porque la gloria es tuya, la honra es tuya y el poder es tuyo, desde la eternidad hasta la eternidad. Dice la palabra de Dios en Génesis 2:9 de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había también hecho producir el Señor Dios de la tierra todo árbol deseable a la vista y bueno para comer, y el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Hoy vamos a meditar sobre la vida. Tú y yo estamos vivos, pero no venimos de la nada. Venimos de una creación hecha por el Creador de todas las cosas. Y dice que en el huerto del Edén había dos árboles principales, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Y Dios le dijo a Adán y Eva que del árbol de la vida sí podían comer, pero del árbol de la ciencia del bien y el mal, que no comieran de él, porque el día que comieran de él se iban a morir. Y ustedes saben la historia, ellos desobedecieron y comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal. Yo quiero ponerme esto para tener las manos libres. Gracias.
Entonces, Dios, ¿verdad? En el árbol en el huerto del Edén, creó el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Adán y Eva podían comer del árbol de la vida eterna, pero no del árbol de la ciencia del bien y el mal. Y ellos desobedecieron y comieron del árbol que Dios les dijo que no fueran a comer, porque el día que comieran de él iban a morir. Entonces el pecado se dice que fue el tener intimidad a Adán y Eva, pero no, porque Dios, después de haberlos creado, inmediatamente dice que los bendijo, o sea, los casó. Entonces ellos, su intimidad ya era lícita delante de la presencia de Dios. Entonces es muy importante que tú y yo sepamos todo esto. Entonces el pecado de Adán y Eva fue la desobediencia. Ellos desobedecieron a Dios. Por eso es que entró la muerte aquí a la tierra. Por eso es que tú y yo tenemos que experimentar la muerte física, pero hay una promesa que va a haber un arrebatamiento y cada vez estamos más cerca, donde Dios nos va a succionar a los cielos. Pero entonces, ¿qué es la vida? La vida es estar vivos, es tener inteligencia, sentimientos, voluntad, conciencia, recuerdo, espíritu, alma y cuerpo. Gloria a Dios. Bendito es el Señor Jesucristo. A Él es toda la gloria, a Él es todo el poder, y a Él es toda la alabanza. Él es bendito eternamente y para siempre. Y dice que el Señor, por el pecado, mandó el diluvio. ¿Se acuerdan del diluvio? Todo lo que tenía aliento de espíritu y de vida en sus narices, de todo lo que había en la tierra, murió. Tú y yo tenemos espíritu de vida en nuestras narices. Ahí es donde comprobamos que la palabra es la verdad. Si dijera que teníamos espíritu de vida en los pies, como que diríamos, pues no. Pero dice, todo lo que tenía espíritu de vida en las narices, murió. Las bestias, los reptiles, las aves, los peces, ¿sí? Los peces tienen branquias, pero también respiran por la nariz, tienen narices. Y tú y yo también tenemos espíritu de vida en las narices. Estamos inhalando, exhalando, inhalando, exhalando. Eso es lo que nos está dando la vida. O sea, si alguien se atreve a decir que no es cierto, bueno, pues no le vamos a creer. Le vamos a creer a la palabra de Dios, definitivamente. Gloria a Dios. A la palabra de Dios sí le vamos a creer. Amén. ¿Por qué? Porque es la verdad. Entonces el Señor, por el pecado del hombre, mandó un gran diluvio donde todo lo que tenía espíritu de vida en las narices murió. Y nada más quedaron vivos 8 personas.
Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Y de esas 8 personas descendemos todos los que estamos aquí en el otro lado del mundo y los 7,550 millones de seres humanos que hay en la tierra. Entonces ya nos queda claro, ¿verdad? ¿Por qué tú y yo estamos vivos? Porque tenemos espíritu de vida en las narices. Por la gracia de Dios. ¿Sí? Entonces es muy importante, pero por la gracia de Dios tienes que obedecerle a Dios. Si no, no tienes la gracia de Dios. Entonces tenemos que hablar con sabiduría. Si yo estoy obedeciendo a Dios, me arrepentí, dejé los vicios, y dejé de robar, y dejé de matar, y dejé de mentir, entonces la gracia de Dios está en mí. Pero hay que arrepentirse, porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. No hay más que de 2 sopas: o te arrepientes o no te arrepientes. Y arrepentirse es pensar de nuevo, cambiar de actitud. Entonces, ¿verdad? Dice, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, de todo lo que había en la tierra, murió con el gran diluvio. ¿Por qué? Porque Dios hizo llover 40 días y 40 noches y la tierra quedó cubierta totalmente en agua, y solamente Noé y su esposa, sus hijos, sus nueras, quedaron vivos dentro del arca. Y dentro del arca, ¿verdad? Dios le dijo, ¿verdad?, que iban a entrar parejas de animales. Y así es como el Señor preservó vida aquí en la tierra. ¿Por qué lo hizo así? Porque probó a Noé y a su familia a ver si le iban a creer o no. Porque Dios pudo haber destruido todo y volver a hacerlo. Pero Él probó a Noé y a su familia. Y así como Adán y Eva le habían desobedecido, Él dijo, a ver, Noé ha hallado gracia delante de mí. Pero ¿por qué Noé halló gracia delante de Dios? Porque Noé ya había vivido el proceso que tú y yo hemos ya experimentado. Otros están por experimentarlo, otros más adelante lo experimentarán. Noé fue creado, cayó en pecado, se había arrepentido y obedecía a Dios. Por eso halló gracia delante de Dios. Dios le perdonó sus pecados. Entonces, por eso, cuando tú te arrepientes, caminas con tus pecados perdonados, tienes fe, vives en santidad, hallas gracia delante de Dios. Si no, no. Una cosa es el don de la gracia derramado en la cruz del Calvario, que es un don inmerecido, y otra cosa es hallar gracia delante de Dios. Para yo hallar gracia delante de Dios, tengo que haberme arrepentido, tengo que caminar con mis pecados perdonados el resto de años que yo vaya a vivir aquí en la tierra. Tengo que tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Tengo que vivir en santidad, en el buen sentido de la palabra. ¿Pero qué quiere decir esto? No ser mojigato, no tengo que vestirme diferente, no me tengo que meter ahí a un lugar, encerrarme. No, vivir en santidad es ser esforzado y valiente. Porque dice Dios, solo te mando que te esfuerces y seas muy valiente. ¿Y qué es vivir en santidad? Guardar la ley, no mentir, no robar, no codiciar nada que sea de mi prójimo, tener intimidad solamente dentro del matrimonio, amar a mi prójimo como a mí mismo, y amar a Dios por sobre todo, todo y todas las cosas. Gloria a Dios. Es importantísimo darnos cuenta de todo eso, pero ahorita que estamos vivos, gloria a Dios. Y ahora, como por un breve momento, fue la misericordia del Señor nuestro Dios para hacer que nos quedase escapadura y nos diese estaca en el lugar de su santuario, para nuestro Dios alumbrar nuestros ojos
y darnos vida en nuestra servidumbre. ¿Por qué? Porque el amo es Dios. Él es el amo. Él es el dueño de todas las cosas. Y Él me dice, haz esto, yo lo tengo que hacer sin poner, ¿verdad?, en tela de juicio absolutamente nada, ni en tela de duda. Tengo que obedecerle. Es importante saberlo para librar sus almas de la muerte y para darles vida en el hambre. O sea, cuando una persona tiene hambre y no come, puede morir, pero Él aún en el hambre te va a dar vida a ti y a mí si le obedecemos. Y así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, es importante que nos demos cuenta que el Señor Jesucristo no vino para que lo sirviéramos, vino a servirnos y vino a dar su vida para rescatarnos a nosotros, para darnos vida y vida eterna, la vida que perdieron Adán y Eva. Entonces, el Señor de la gloria, el bendito, el glorificado y el inmortal, vino a servirnos, vino a dar la vida por muchos. No dice, ¿verdad?, en rescate por muchos, pero en verdad Él murió por todos. Pero dice rescate por muchos porque desgraciadamente no todos se van a arrepentir. A eso se refiere esta palabra, que muchos se van a perder. ¿Por qué? Porque hay hijos de salvación y hay hijos de perdición. Al primero que se le dio el título de hijo de perdición fue a Judas Iscariote, el que traicionó al Señor Jesucristo. Dice, para que se cumpliera la palabra, por el hijo de perdición, porque Judas se fue directito al infierno, porque traicionó al Señor de la gloria de una manera vil, por 30 monedas insignificantes de plata. Ahora, esta palabra es muy importante que tú y yo la escuchemos, porque en ella se encierra el significado de la vida. Escúchala. Así dice la bendita palabra del Señor en San Juan 5:26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así dio también al Hijo que tuviese vida en sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que la vida se genera adentro de Dios Padre Todopoderoso. La vida se genera adentro de Dios Hijo Todopoderoso. Entonces, con eso ya, o sea, comprendes y comprendo yo la excelencia del Creador de la vida. Me preguntaban que de dónde había surgido Dios hace un rato. ¿Y qué le dije a esta persona? Dios ha sido siempre y siempre será. Porque eso le contestó a Moisés cuando le dijo: ¿tú cómo te llamas? Dijo: así dirás a mi pueblo, el gran yo soy, el que soy, me ha enviado a vosotros, el ser eterno. ¿Lo crees o no lo crees? Ser o no ser. Pero si tú y yo tratamos de razonar a Dios, reventamos, porque somos criaturas mortales. A Dios se le tiene que creer
por fe. Pero en la palabra anterior, ¿qué dice? A todo aquel que tenía espíritu de vida en sus narices. Tú y yo tenemos espíritu de vida en nuestras narices, pero ese espíritu de vida está controlado por el generador de la vida. De la misma manera, ahí ya hay unas luces ya encendidas. Al ratito se van a prender todos los focos, ya que sea de noche, porque el generador de la luz va a dejar correr la corriente. El generador de la vida está dejando correr la corriente de vida en nuestras narices. Por eso seguimos vivos. Pero el día que Dios dice, tú y tú y tú, se acabó. Si me toca a mí, yo voy a estar haciéndole así. Pero el aliento de vida ya no va a entrar a mí. Porque Dios dice, se acabó tu tiempo en la tierra. Con virus o sin virus. Mirad, así dice el Señor en Deuteronomio 32:39. Mirad, yo soy y no hay más dioses conmigo. Yo hago vivir y yo hago morir. Yo hiero y yo sano y no hay quien pueda librar de mi mano. Ese es Dios. Él te da la vida. Él te quita la vida, haya virus o no haya virus. Entendámoslo ya. Así es. Otra vez, Deuteronomio 32:39. Mirad, yo soy y no hay más dioses conmigo, dice el Señor. Yo hago vivir, yo hago morir, yo hiero con una enfermedad, yo sano y no hay quien pueda librar de mi mano. Así dice el Dios bendito, glorioso, poderoso, el creador, Él es el creador. Te creó a ti, me creó a mí. ¿Y cómo podemos confirmar que esto es verdad? Miren, se llama el argumento cosmológico. La creación fue hecha con un propósito y un fin específico. El cubrebocas fue fabricado con un propósito y un fin específico. Los zapatos fueron fabricados con un propósito y un fin específico. Pues así toda la creación, para que en ella habitemos todo tipo de seres vivos. El segundo argumento está basado en el diseño. La pregunta es, ¿puede haber diseño sin diseñador? Porque nos dicen que esto es producto de la casualidad. En el árbol se ve un diseño, en nuestro rostro se ve diseño, en nuestras manos se ve diseño, en el sol hay diseño, alguien hizo el dibujo. En nuestro cuerpo hay un diseño y no puede haber diseño. Por ejemplo, los zapatos, las botas tienen un diseño, alguien hizo el dibujo, luego hicieron el molde y luego ya hicieron. Pues igual Dios hizo el diseño del sol, hizo el molde y dijo la lumbrera mayor para que alumbre en el día. Hizo el diseño de la luna, dijo la lumbrera menor para que enseñoree en la noche. Luego hizo el diseño de las estrellas, haya estrellas en el firmamento. Entonces, ¿cómo vamos a creer que todo esto se hizo por casualidad? Imposible. Hay una mente superior que es Dios Todopoderoso, que en Él se genera la vida y en el Hijo también, y que cuando Él interrumpe la llegada de la energía de ese generador, que Él es la vida, el espíritu de vida ya no entra a tus narices ni a mí cuando nos toque salir de aquí. Pero lo importante es que cuando nos toque salir de aquí, tú y yo nos hayamos puesto a cuentas con Dios.
O sea, lo entendemos, nos tenemos que poner a cuentas con Dios. Y Dios te dice, ven, mirad, ven y pongámonos a cuentas. Si tus pecados son rojos como la grana, más blancos que la nieve, los convertiré. Entonces tienes que venir a la presencia de Dios, pedirle que te perdone, arrepentirte y dejar de hacer todo aquello que tu conciencia te está diciendo que es malo hacerlo. La conciencia nos dice cuando algo es malo. Una persona no sabe que no se debe de robar, pero va a robar y se pone nerviosa. ¿Por qué? Porque su conciencia le está diciendo que no robe. Entonces tengo que obedecer a la voz de mi conciencia. Pero cuando ya conozco de la palabra de Dios y sus mandamientos, entonces ya sé, ¿verdad?, que el 8º mandamiento de la ley de Dios dice: no robarás. Gloria a Dios, no robarás. Bendito es el Señor. A Él es toda la gloria, a Él es todo el poder. La trompeta está sonando, está avisando el regreso de Jesucristo, pero ya no viene a que lo matemos, ya no viene a que lo crucifiquemos, viene a enjuiciar a todas las naciones del mundo. Él es el juez supremo. Así es que despierta, México, despierta, México. En el cielo tu eterno destino por el dedo de Dios se escribió. Jesucristo viene ya, y ya no viene a que lo matemos, ya no viene a que lo crucifiquemos, viene a enjuiciar a todas las naciones del mundo. Así es que acércate al amor de Cristo, acéptalo en tu corazón y arrepiéntete, porque así como el Padre, el creador de todas las cosas, tiene vida en sí mismo, así dio al Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, que tenga vida en sí mismo, y en ellos se genera la vida, de donde viene la corriente en todo el universo que nos mantiene con vida. Y ese espíritu de vida, la palabra espíritu quiere decir viento, y tú y yo estamos inhalando y exhalando ese viento de vida. ¿Quién se atreve a negar esto? ¿Quién se atreve a negar esto? No hay quien lo haga. Tú estás inhalando, tú estás exhalando, yo también. El espíritu de vida, el viento de vida, el aliento de vida. Esta es la verdad que te lleva a la vida eterna. Así es que, México, en el nombre poderoso de Jesucristo, despierta a la verdad. Y Jesucristo lo dice claramente: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino solo a través de mí, a través de Jesucristo. Esta es la verdad. Santifícalos en tu verdad, y tu palabra es la verdad. Recibe la palabra, recibe la palabra, así como estás recibiendo el viento de vida por tus narices, que te mantiene con la oportunidad de ponerte a cuentas con Dios.
en este 5 de septiembre del año 2020. Ahora la pregunta, tú que has estado oyendo este mensaje, es necesario que aceptes a Cristo en tu corazón, porque dice Apocalipsis 3:20, mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, escucha mi voz, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces es necesario que no te avergüences de Jesucristo, porque así nosotros no nos avergonzamos de él públicamente, porque dice la palabra que todo aquel que quiera ganar su vida negando a Cristo la va a perder, pero todo aquel que la pierda declarándolo públicamente la ganará para vida eterna. Esto es la verdad, en el nombre poderoso de Jesucristo, quien es Rey de Reyes, gran Rey de Reyes, gran Señor de señores, gran Dios de los dioses, gran Santo de los santos, gran Espíritu Santo, poderoso, glorioso, exaltado hasta lo sumo del trono del poder, porque Él es glorificado, Él es inmortal. Escuchen con atención, la flama que viva, que brote y que nazca, engrandezca el intelecto y la inspiración, y tanto por ser y tanto por lo que es, florezca refulgente en este ambiente del aroma universal. Vuestros olfatos prestos están para con ahínco firmar en el tiempo y el espacio una actuación de lo que fue nuestro quehacer aquí en el planeta Tierra. La flama que viva, que brote y que nazca, Espíritu Santo glorioso. Ahora, no sé si tengas el valor de pasar aquí al frente a reconocer públicamente al Señor Jesucristo. Los que estamos aquí ya lo hicimos en determinados años. Yo fue hace 43 años en San Luis Potosí. El hermano Mario Hayes Francisis, que vivía en San Luis Potosí, fue mi pastor, un verdadero padre espiritual. Él hizo el llamamiento y yo me quité la pena, la hice a un lado, porque dije, yo no voy a negar a Jesucristo, y no me arrepiento. Y el 23 de marzo de 1980, allí en San Luis Potosí, bajé a las aguas, a la sepultura líquida, al verdadero bautizo. Bueno, ahí desde tu lugar, repite conmigo esta oración. Ahí en tu lugar serás capaz de ponerte de pie para hacer esta oración, o tampoco. ¿No se atreven a ponerse de pie para recibir a Cristo en su corazón? Gloria a Dios, gloria a Dios. Aquí está un valiente, ahí está otro valiente. Amén. ¿Quién más se pone de pie? Aquí están los valientes. Ahí está una hermanita valiente. Levántate. Dios dice, él, mi hija, mi hijo. Gloria a Dios. Sí, bendito sea el Señor. ¿Quién más se pone de pie y con eso demuestra que está recibiendo a Jesucristo en su corazón sin avergonzarse de él?
Porque el que se avergüenza de Jesucristo ante los hombres, Cristo se va a avergonzar de esa persona allá en la presencia del Padre. Pero aún así tiene misericordia. Y si no tuviste el valor de pararte ahí en tu lugar sentado, ora conmigo. Di: Señor Dios Padre Todopoderoso. Repite esto: Señor Dios Padre Todopoderoso, te suplico me perdones. Me arrepiento con todo mi ser. Señor Jesucristo, te acepto y te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Te suplico que entres a mi corazón y que sea el asiento de tu trono y el lugar de tu morada. Ayúdame, Padre, a ser como tú quieres que yo sea, a vivir mi vida santificado en tu justicia, por tu misericordia. Y por favor, Padre Santo, escribe mi nombre en tu libro de la vida, porque la sangre de Cristo tiene poder. Amén, amén y amén.